Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Chamán Ramírez y junto con mi compañera Angélica Arroyo Arellano te presentaremos el tema de violencia de género y feminicidios en redes sociales. Bueno, el feminicidio se define como una forma de violencia extrema contra las mujeres por solo el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, encontramos que en redes sociales suele observarse una tendencia en culpabilizar a la víctima. Por ello, el objetivo de esta investigación fue analizar de manera cuantitativa los discursos en torno a los feminicidios en México. En realidad, la violencia de género es un gran problema social que siempre va en aumento. Cada día, aproximadamente son asesinadas 137 mujeres al año por exparejas, parejas sentimentales actuales o por familiares cercanos. Esto quiere decir que alrededor de 150 millones de mujeres son causa de feminicidio al año mundialmente, esto según datos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Pero por qué es importante? Es importante porque tenemos que cuestionarnos varias cosas. ¿Por qué es importante hablar de la violencia de género dentro de las redes sociales? ¿Por qué las mujeres son el principal blanco de estos ataques en estas plataformas? ¿Y por qué las autoridades no actúan de inmediato? Esto es sencillo. En la nueva era digital, la violencia de género se ha trasladado y se ha acentuado en las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TIC, principalmente en las redes sociales como lo son en Facebook, Twitter, Instagram y demás plataformas. Durante 6 meses se capturaron los comentarios de usuarios en Facebook en las noticias de feminicidios de 2 periódicos nacionales. En total se capturaron 2.113 comentarios. Bueno, se encontró que el 36.5% no responsabiliza a nadie, el 16% solamente al victimario y el 10% culpa a la víctima. El 63% no ofrece soluciones y el 19% considera que la intervención del gobierno es la solución y solamente el 9% son solo para el agresor, mientras que solo el 2% piensa que es la educación desde el entorno familiar. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional Electoral sobre el módulo sobre el ciberacoso en el año del 2021, los resultados arrojados fueron que la población femenina mayor de 12 años experimentó ciberacoso, y arrojó el resultado de un 22.8%, mientras que en total 9.7 millones de mujeres mexicanas fueron víctimas de ciberacoso en el año del 2021, de las cuales solo el 20% de las víctimas alzan la voz y denuncian esta situación. Mencionó Liliana Arroyo, investigadora del Instituto de Innovación Social del ESADE, el hecho de atacar y menospreciar públicamente a las mujeres es algo muy habitual en Internet. Esto quiere decir que lo vemos a diario. Un claro ejemplo es cuando observamos en ocasiones a las artistas femeninas o que tienen cargos públicos que desaparecen de sus redes sociales porque son constantemente atacadas por troles o por, en este caso, su contraparte, el género masculino, y lo que hacen es desaparecer de sus redes sociales para evitar este tipo de ataques y este tipo de violencia de género. Tal es el caso como Elizabeth Olsen, Taylor Swift y demás celebridades femeninas que tuvieron que tomar esta acción. Pero bueno, esto prevalece una actitud de la indiferencia y naturalización de la violencia, así como las actitudes de culpabilizar a la víctima que nos alejan de la solución verdadera. Bueno, pese a estos esfuerzos de visualizar los feminicidios, en la mayoría de los casos pareciera que la culpa todavía recae en la víctima. Esto también se puede ver reflejado en los medios digitales y en especial los comentarios que hacen los usuarios de las redes sociales. Para los machistas, que también son muy activos en redes sociales, debido a que sus comentarios y argumentos sirven de base para justificar las agresiones hacia las mujeres e incluso también animan en colectivos minorizados. De la misma manera, los ataques directos o indirectos, señalados o también insinuados sobre la reputación de la víctima y también los familiares, esto se convierte en difamación y también un desprestigio que al mismo tiempo recae en la culpa y también el sufrimiento de quienes piden justicia. Bien es sabido que en su mayoría las víctimas no denuncian este tipo de violencias o de ciberacoso,
porque el 33.1% considera una pérdida de tiempo el hacer la denuncia de estas situaciones, mientras que el 33.1% desconfía en las autoridades. Además, ¿cómo no hacerlo si en México el nivel de impunidad es del 94.8%? También es el país en el que solo 14 de 100 casos denunciados son resueltos. Aunque las redes sociales son un entorno donde se desarrolla la violencia de género, también es bien sabido que es un medio por el que la sociedad ejerce presión a las autoridades para poder resolver casos de feminicidios en México. Este estudio reveló que efectivamente la presión social que ejerce la sociedad dentro de las redes sociales es de bastante ayuda para apresurar el cierre de los casos de feminicidios. Un claro ejemplo de ello, y el más reciente, es el caso de Jessica González y el cómo se le hizo justicia en este año de 2023 tras la presión social de... Para cerrar con el tema, podemos concluir que la violencia de género no solamente está normalizada en nuestra sociedad, sino que es normalizada en las redes sociales. Mostramos una actitud de indiferencia y de naturaleza, de normalización, cuando no debe de ser así. Se le justifica a los hombres que tengan ese tipo de comportamientos, pero cuando es una mujer se le argumenta que fue su culpa porque ella misma se lo buscó por cómo se vistió. Claramente no es lo mismo, las mujeres también merecen tener libertad de expresión, en cómo vestirse y no tener miedo al salir a la calle o ser acosadas laboralmente, en las escuelas o con sus propias familias. Lo que es publicado en redes sociales muestra nuestra ideología como persona. Reflejan nuestros valores, entonces podemos plasmar una idea que probablemente esté mal y solamente lastimaremos a la persona equivocada. Este es el caso que sucede con las mujeres. Entre otras cosas, aún así se sigue promoviendo la violencia hacia la mujer fuera y dentro de las redes sociales, aunque ha habido un avance con el reciente feminismo y las marchas que se han hecho y la conciencia que trata de darse a la sociedad.